es una visión, un nuevo conocimiento, el fruto de un gran encuentro, es nacer de lo alto, es contemplación que nos cambia la vida y las obras, que nos llena de luz y de fuerza, es un nuevo aliento, es la fe que Cristo nos da, es un don que nos da, ver la creación con los ojos de su Creador, la puerta de la fe cruzaremos, así conoceremos al Padre, así seremos uno con Cristo, el Paráclito nos inspirará, nuestra fe es nuestra victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en el tercer domingo del tiempo de la Pascua. Vamos a disponernos para continuar caminando por esta experiencia de fe, recordando esa experiencia maravillosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tendremos en nuestra reflexión, basada en el Evangelio, de aquellos discípulos que van camino a Emaús. Nos identificamos con ellos porque es el camino de la vida en el que Jesús sale a nuestro encuentro. Vamos disponiéndonos, reconociéndonos pecadores. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Acomodaos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo estuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza, por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió
y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido conjuramente que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir heredada de sus padres,
los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Gloria a Señor. ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas venían hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros
porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ponemos cómodos. Pues estamos ya en el tercer domingo del tiempo de la Pascua. Y este texto del Evangelio que hemos escuchado es muy rico para empezar a reflexionar y sacar nuestra enseñanza para el día de hoy. Iniciemos con una pregunta. ¿Qué será más doloroso? ¿Perder lo que se tiene o nunca haberlo tenido? Las dos cosas o las dos partes son importantes. Es verdad que hay personas que sufren por no tener lo que desean. Hay gente que quiere tener dinero, que quiere tener poder, que quiere tener a X persona consigo, que quiere algo en la vida, pero al no tenerlo sufren terriblemente. Y muchas veces se sufre no solamente porque no se tiene lo que uno desea, sino también se sufre cuando uno intenta tener lo que desea de manera indebida. ¿Qué decir, por ejemplo, una relación de pareja cuando algunas de las dos partes codicia, desea tener a una tercera persona? Probablemente lo logre, pero indebidamente, nada sanamente. Y eso le lleva a otra especie de tortura, de dolor, de sufrimiento. Cuando intentamos tener lo que no debemos o no podemos tener y lo hacemos indebidamente. Pero lo más probable es que el sufrimiento mayor viene ante la pérdida de aquello que uno tiene y ama. Pudiera ser un ser querido, nuestros papás, hermanos, nuestra pareja, algún hijo,
o hija, algún ser querido. Sufrimos también cuando perdemos el trabajo. Sufrimos cuando perdemos la salud. Sufrimos ante aquello que tenemos y consideramos importante, casi esencial en nuestra vida, pero que luego lo dejamos de poseer. Se sufre terriblemente. ¿Qué decir, por ejemplo, de una persona que va perdiendo la vista, ¿verdad? Poco a poco, un proceso en el que cada vez va viendo menos, la persona se angustia, se entristece, más aún si la vista que uno tiene la pierde de manera improvista, rápidamente. Viene un sufrimiento terrible por tener que acostumbrarse a la oscuridad, a la tiniebla, a tener que depender de los otros sentidos de nuestro ser. ¿Qué decir, por ejemplo, en un matrimonio, cuando la relación de afecto, de amor, se pierde? Empiezan pues actitudes muy lamentables. Se empieza por la pérdida del respeto, las agresiones, los insultos, los maltratos, la maledicencia, la infidelidad, hasta la pérdida de la persona totalmente. A uno como sacerdote nos tocan muchos de estos casos, cómo las personas sufren, se angustian, se entristecen, porque lo han perdido todo en aquello en que habían puesto sus expectativas. Lo pierden. Y el sufrimiento es enorme, tanto así que quien no soportando ese tipo de pérdida puede llegar hasta al suicidio, huir de la vida, huir de este mundo. Pues esto lo traigo a colación para que iluminemos nuestra reflexión de este texto del Evangelio, la palabra de Dios que hemos escuchado. Nos habla el Evangelio de unos discípulos que no eran del grupo de los 12, eran discípulos probablemente de aquellos que Jesús llamó a 72 discípulos y los envió de 2 en 2 a evangelizar. Probablemente estos personajes serían de entre ellos. Lo cierto está que estos discípulos, como tantos más, se habían ilusionado, se habían alegrado, porque había llegado alguien que les trajo nuevas luces, nuevas esperanzas, nuevas ilusiones. Llegar a creer, a pensar que Jesús sería el Redentor, el libertador de Israel, pero a la manera de David, que él vence a sus enemigos,
una especie de ese tipo de libertador, habían concebido aquellos discípulos sobre la persona de Jesús. Pero Jesús es traicionado. Jesús es apresado. Jesús es muerto de una manera terrible, humillante, la muerte de la cruz. Con la muerte de Jesús se acaba todo para los discípulos, porque no habían puesto su confianza plena en la palabra de Jesús. La habían puesto en Jesús como un líder, como un libertador de un pueblo, pero no le habían puesto su confianza en la palabra de Jesús. Esa palabra que tendría efecto, que se realizaría plenamente tal como él la pronunciaba. Y entonces, muertas ya todas sus expectativas, sumergidos en un sino profundo de dolor, de tristeza, de desencanto, en una especie de frustración, ellos se sienten sumergidos en esa experiencia dolorosa. Por eso, recordemos el domingo pasado cómo Tomás, el incrédulo, el apóstol incrédulo, ante la muerte del mismo maestro, él prefiere huir, escapar, irse a su solitariedad con su tristeza, y se pierde la bendición del resucitado. Estos personajes igualmente huyen, escapan, salen, se van de Jerusalén a su aldea, un pequeño pueblo llamado Emaús. De ahí el nombre que le damos a estos viandantes, peregrinos de Emaús, caminantes de Emaús. Ellos se apartan del grupo, se apartan de la comunidad, se van con su tristeza a refugiarse en su pueblo, en su casa. Así los encuentra Jesús, muertos, desfallecidos en su esperanza, en sus ilusiones, acabados sus proyectos, destruidas sus expectativas. Por eso Jesús los reprende y les reprocha porque su mente y su corazón están cerrados. ¡Qué duros!, les dice Jesús, para comprender lo que Jesús les había anunciado. Pues aquí encontramos unos pasos muy significativos con los que nos podemos apoyar cada uno de nosotros en este proceso de nuestra conversión. La conversión lleva un proceso y lo encontramos en este texto de los discípulos de Emaús. El primer paso que dan estos personajes agobiados, tristes, muertos,
en sus ilusiones, muertos en su esperanza. A estos Jesús se les hace el encontradizo. Jesús les sale al encuentro. Pero dice, sus ojos estaban velados. Por eso no lo reconocieron. Y aquí está el primer paso de su conversión. Al menos permitieron que alguien desconocido los acompañara en el camino. Ese es el primer paso de la conversión. Permitirle que se acerque a nosotros, que camine junto a nosotros. Eso es lo que hicieron estos personajes. Segundo momento, camino de conversión. ¿Qué es lo que hacen estos discípulos? Escuchar. Dejarse interpelar por la palabra de Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Cuando Jesús habla, es Dios mismo el que nos habla. Y ellos se dejan interpelar, ponen atención, escuchan la narración que Jesús les hace de la Sagrada Escritura sobre todos aquellos pasajes que se refieren a Él desde el Antiguo Testamento. Entonces, segundo punto, segundo camino de conversión, escuchar, poner atención a la palabra escrita, la Sagrada Escritura, a través de la cual Dios nos habla. Tercer camino de conversión. Estos personajes, cuando se sienten en confianza, dan este tercer paso, la invitación. Se sienten en confianza con aquel desconocido, viandante junto a ellos, pero apasionados por la narración y la forma como aquel desconocido les ha hablado, se apasionan e invitan a Jesús. La primera invitación, recordemos, la hace Jesús. Él mismo se hace invitadizo. Él mismo se propone acompañar a estos hermanos en el camino. Y ahora son ellos quienes invitan a este desconocido a morar en su casa. Le dicen, quédate con nosotros, porque se hace tarde, se hace noche. Y entonces, este es el tercer paso de la conversión. Invitar a Jesús a nuestra vida. Hay muchas noches, hay muchas obscuridades, hay muchas tinieblas en nuestra vida, dudas que nos asaltan, incertidumbres, temores, que probablemente nos aparten del camino de la fe. Por eso el tercer camino importante
después de sentir ya esa confianza con nuestro compañero de camino, invitémoslo a que venga a nuestra casa, a que venga a nuestra vida, a nuestro corazón, que Él nos dé la luz de su palabra para poder entender el gran misterio de la resurrección. Cuarto punto, cuarto camino de esa conversión: reconocerlo. Dice el texto que en el momento en que Jesús fracciona el pan, se les abrieron los ojos del entendimiento y lo reconocieron al partir el pan. Esta fracción del pan es muy importante en la cultura de los judíos, sobre todo en las primeras comunidades de nuestra fe cristiana. Es recordar el momento de la última cena, en que Jesús instituye el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Es un momento, es un lugar privilegiado en el que también nosotros podemos encontrar al resucitado o encontrarnos con el resucitado. Cuarto puntito de este camino de conversión: resulta que lo reconocen al momento de partir el pan, pero no se quedan en ese momento. Se les han abierto los ojos de la mente, no solamente los ojos del cuerpo, sino también los ojos del corazón, los ojos del alma. Lo han reconocido, y ese reconocimiento no puede quedarse en esa casa, en ese momento, en ese lugar. Por eso el último camino también de la conversión es el anunciar. Salen corriendo, no importa el cansancio, no importa el desvelo, no importa el hambre, regresan corriendo, movidos por la fuerza, por la luz, por la llama de esa palabra de Jesús resucitado, que les ha hecho arder su corazón, les ha dado una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva ilusión, y por eso regresan de inmediato, a prisa, a Jerusalén para contar su testimonio vivencial. Por eso termina el texto del Evangelio diciendo cómo ellos lo reconocieron en el camino y al fraccionar el pan, porque esa ha sido la vida toda de Jesús, el amor. En la fracción Jesús se ha partido, se ha repartido,
y se nos ha dado. Eso resume toda la vida del resucitado. Ese es Jesús del que dan testimonio estos hermanos. Y eso mismo es lo que debería de suceder también en nuestra vida. En este tiempo de la pandemia, en que por circunstancias determinadas hemos tenido que estar confinados al interior de nuestras casas, dentro de todo el bullicio del ambiente de la familia, los gritos, las discusiones, los ires, los venires. También hay muchas experiencias favorables de afecto, de convivio, de compartir, momentos en el recogimiento tal vez de nuestra habitación, de nuestra soledad. Y ese es el momento propicio para aprender también a encontrarnos con el resucitado. Son 3 caminos entonces que nos conducen al encuentro con Cristo resucitado. Primer lugar es la palabra de Dios escrita, la Sagrada Escritura, en la que Jesús es la misma palabra, el mismo Dios que nos habla. Segundo lugar de encuentro con Cristo resucitado, lo tenemos en el sacrificio eucarístico. Y aunque no podemos participar físicamente, vivamente, presencialmente, en cuerpo, en carne, en alma, ante este sacrificio, lo hacemos a través de estos medios de comunicación. Y eso tiene que ser también para nosotros un aliciente, un motivo esperanzador para no sucumbir ante las tentaciones del enemigo, para no dar pie a todo aquello que nos quiera apartar del amor de Dios. Así, de esta manera tan limitada pero tan plena, podemos encontrarnos también usted y yo a través de ese monitor, a través de esa pantalla, con el resucitado. Y tercer momento, motivo, lugar de encuentro con ese Cristo resucitado es la comunidad. La gran comunidad de los cristianos. Y aunque no podemos acudir al templo, estamos unidos en oración a través del Espíritu de la vida, del Espíritu de Dios. Estamos unidos. Por eso no conviene aislarnos en los momentos de infortunio, en los momentos de la dificultad, del desánimo, del desaliento, de la frustración, del fracaso, sino permanecer en la comunidad, donde encontramos la fuerza, el motivo, la razón para salir adelante en este camino, en esta experiencia de fe que es la comunidad. ¿Cuánta gente
Ahora sí valoramos este tesoro tan maravilloso que Dios ha dispuesto para ustedes, para mí, para todos, que es nuestra Santa Madre Iglesia Católica, en reunión cerca del sacrificio eucarístico, comiendo, alimentándonos de ese manjar, de ese cuerpo, de esa sangre que nos da la vida, que nos anima, que nos levanta de nuestras caídas, que nos fortalece en nuestros desalientos, desánimos, posibles fracasos. En Él no hay desilusión, en Él no hay fracaso, en Él tampoco existe la muerte. Su gloriosa resurrección nos canta y alaba la vida eterna. Que Dios nuestro Señor nos conceda a todos, a cada uno, esa gracia que cada uno necesitamos. Cada quien sabe cuánta, mucha o poca, pero todos necesitamos. No solamente en este tiempo, siempre, siempre de Dios. Aunque las cosas marchen sobre ruedas, necesitamos a Dios. Cuando las cosas no son como nosotros quisiéramos que fuesen, necesitamos a Dios. Cuando creemos que somos autosuficientes para hacer lo que queremos, necesitamos a Dios. Mucho más cuando nos doblegamos y reconocemos que esa presencia en nuestra vida de fe es necesaria, es indispensable. Que Dios nuestro Señor nos conceda a todos luz, gracia, ciencia y sabiduría para que esta palabra de Dios que hoy nos ha regalado nos dé la fuerza, el alimento, compañía, sabiduría para el camino. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo entero. Amén. Invoquemos, amados hermanos, a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. A cada oración oramos diciendo: te rogamos, óyenos. ¿Todos? Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga de todos los pueblos goce abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los discípulos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, el Señor, salve y bendiga nuestra parroquia y conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Encomendamos a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de sus pantallas, a través de los medios de comunicación, allí en sus hogares, en sus trabajos, en su automóvil, por las necesidades personales y por las necesidades de aquellos a quienes ustedes más aman. Llámense necesidades espirituales o corporales, sobre todo aquello que nos ayude a acrecentar nuestra fe y a permanecer en ella. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos por Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos. Este día que amanece, entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, nuestra voz que va cantando, tu palabra predicando. Te ofrecemos, Señor, nuestra Eucaristía que nos limpia del pecado y nos dice a cada paso: el sol salió, el sol salió.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Vamos trayendo hasta este altar donde se realiza el sacrificio de Cristo Jesús, inmolado en la cruz. Por sus méritos vamos a ofrecer aquellas intenciones que cada uno de ustedes tenga en este momento, en su mente o en su corazón. ¿Por qué o por quiénes desea ofrecer los sacrificios, los frutos de esta Eucaristía? Pedimos por Iván Zambrano, que participó aquí con nuestros coros mucho tiempo. Me mandó decir hoy que salió positivo en el coronavirus. Entonces van a checar todavía a su esposa, a sus hijitas, para ver cómo andan, pero pues es una pena muy cercana. Pedimos por él, por su familia y por todos los que sin querer pues han quedado contagiados con este mal, que es una oportunidad excelente, porque solamente cuando vemos ya la posibilidad de arañar los umbrales en la tumba, es entonces cuando nos podemos verdaderamente poner en paz con Dios. Así es que nos ponemos y ponemos a todos los enfermos en las manos de Dios. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y pues, puesto que a ti, a quien se debe la alegría, concédele también disfrutar la felicidad eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Guadalupe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En silencio, cerramos nuestros ojos, traemos a la memoria, haciendo recuerdo de aquellos seres queridos que nos han antecedido, nos han precedido en el camino y sueño de la paz. A nuestros difuntos. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será.
dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforman nuestras vidas y nuestro hogar. Alimentamos este silencio sagrado dándole gracias a Dios por cuanto nos concede, nos permite y nos bendice, por esta sagrada Eucaristía, por este Jesús que se parte, se comparte y se nos da como alimento. Quienes hemos hecho la comunión espiritual, igualmente recibimos el mismo fruto por disposición de nuestras autoridades eclesiásticas. Le damos gracias a Dios, reverenciando su santo nombre, con una vida digna, decorosa, apegada al mandato del Evangelio. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Por las benditas almas del purgatorio todos debemos rogar que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares y sobre aquellos a quienes más aman. Podemos permanecer en paz, haciendo vida lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los presos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey.
enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor.